Imagen, plataforma digital. Continuamos con esta actividad en miras hacia la elección 2021 y esta tarde tenemos como invitado a Federico Zárate Camacho. Él es aspirante a la Diputación Federal por el Tercer Distrito Federal de Tlaxcala y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por hacerse espacio y asistir a esta entrevista. Al contrario, agradecer a todos los que colaboran en Imagen Plataforma Digital por la invitación y es un gusto estar aquí y hablar con todos su auditorio. No, hombre, muchísimas gracias. Pues para que nos hable de inicio, ¿quién es Federico Zárate? Federico Zárate Camacho es originario de Santa Isabel Tetatlauca. Radico actualmente en Zacatelco. Platicábamos hace un momento que como mayor referencia estuve como secretario parlamentario del Congreso del Estado en la anterior legislatura. El último cargo que desempeñé en el Tribunal de Justicia Administrativa aquí en el Estado fue como director de políticas públicas y enlace del Sistema Estatal Anticorrupción. Así básicamente eso es lo que puedo comentarles a grandes rasgos, para no entrar en que pues tenemos una trayectoria amplia y obviamente soy abogado de profesión. ¿Cómo percibe la necesidad del tercer distrito electoral? ¿Qué es lo que más adolece? Entramos en materia de manera inmediata. Perfecto. Hay un sinnúmero de necesidades, principalmente ahorita la ciudadanía por la afectación de la pandemia. Esto del COVID vino a transformar mucha vida en cuanto al actuar de la ciudadanía, de las familias. Y lo que nos han comentado es que algunos carecen de recursos, sobre todo cuando tienen familiares que han padecido esta situación y piden ayuda económica, a lo mejor una despensa, y creemos que ahí es donde se debe de atender las necesidades sociales a través de los programas ya sea estatales o federales, para que puedan disminuir. Obviamente hay mucha necesidad y a veces el disminuir y erradicar ese tipo de situaciones es muy complejo, pero sí creo que se debe de atender y no nada más en una cuestión de momento, sino que el tercer distrito hay unas zonas marginadas, hay zonas de pobreza, en donde yo creo que no nada más es por la cuestión de la pandemia, que se ven incluso hasta con mayor presencia, sino que debe ser algo permanente para que pues haya un equilibrio en la sociedad. ¿Qué es lo que más le solicitan, independientemente de apoyos por pandemia o pospandemia?
¿qué es, bueno, todavía no salimos de la pandemia, pero post-COVID, perdón, qué es lo que más le solicita a la gente en este recorrido que también se ve mermado por las cuestiones de la misma pandemia? Pues más que pedir, nos manifiestan un descontento social, en donde pues ven como parte ocasional que todos los que participamos en un proceso electoral como de oportunidad o de oportunismo, porque dicen, nos visitan o nos piensan dar algo solamente cuando quieren el voto. Entonces es ahí Y ya después donde… nos olvidan, Sí, ¿no? exacto, ese es la mayoría de comentarios que hemos recibido y en donde precisamente parte de la propuesta o parte de lo que les comento es que queremos tener un vínculo con la sociedad, y les digo que me dejen ser su voz, que me permitan ese acercamiento, porque gracias a ellos es como uno que ahorita está participando en un proceso electoral puede llegar a las instituciones y de ahí traducir a través de propuestas, a través de iniciativas, precisamente bajar hacia las comunidades, municipios, hacia el Estado, resolviendo, si no en su totalidad, parte de los problemas que hay. ¿Cómo hacer que sea real, que sea creíble, que un candidato diga, por favor, denme el voto de confianza, cuando la mayoría de los funcionarios han hecho un mal papel? El tercer distrito, se lo preguntaba a un candidato también, está acéfalo. ¿Cómo hacer que ahora sí confíen? Todos les dicen, confía en mí, yo sí te voy a cumplir, yo soy diferente, ¿no? Porque vengo de naranja. Entonces, ¿cómo hacer para que la ciudadanía crea y tome la elección y la opción adecuada, siendo que nos hemos equivocado en repetidas veces? Sí, ahorita Movimiento Ciudadano me da la oportunidad para ser el candidato a la Diputación Federal por el tercer distrito, que está compuesto de 28 municipios, obviamente con la cabecera en Zacatelco. En Zacatelco. Entonces, encontramos diferentes necesidades. Los municipios son, hablando por ejemplo Zacatelco, Huamantla, Iztacuistla, Yauquemeca, Nativitas, distintos, aunque son las cabeceras de distrito, vemos que las necesidades pueden ser similares ahorita por la pandemia, pero siempre hay algo que se distingue precisamente en ese tercer distrito que se dice que es de izquierda, porque de alguna manera, si hacemos un análisis, ha habido más diputados precisamente que se dicen de izquierda, pero quedan mucho a deber, precisamente derivado de que en lo personal Federico Zárate ha estado atrás de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, senadores o incluso en la administración pública. Nos llevamos la sorpresa de que los que llegan no cumplen, ¿sí? Y eso es un motivo para que Federico Zárate le diga a la gente, sabe que yo estoy en desacuerdo, igual que ustedes, del actuar de las diferentes autoridades, ¿sí? Por lo tanto, les pido su voto de confianza, y yo sé que ustedes ya están cansados de promesas, y no vengo a prometerles, sino vengo a que hagamos un nuevo trato, hagamos la diferencia y que a través de Federico Zárate sean portavoces ustedes a través de la Cámara de Diputados para que hagamos algo distinto. ¿De qué manera? Por ejemplo, le comentaba hace rato que estuve en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala como director de políticas públicas y enlace con el Sistema Estatal Anticorrupción. Un eje de las propuestas de Federico Zárate tiene que ver con los órganos internos de control, es decir, deben tener plena autonomía. ¿Por qué? Porque estos órganos internos de control tienen un papel importante, vital, dentro de cualquier ente público. Son los encargados supuestamente de supervisar, vigilar la aplicación de recursos, el actuar de las autoridades. Pero ¿qué sucede? Si tú eres el titular de ese ente público y me nombras a mí, tu amigo, compadre, claro, pariente, lo que sea, obviamente no me voy a ir en contra tuya. Entonces, precisamente en esa sinergia con los ciudadanos, con la sociedad, estamos cansados de esa situación. Y por eso es uno de los temas y de los ejes de las propuestas que Federico Zárate piensa hacer ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Que los órganos internos de control sean autónomos, independientes. ¿Para qué? Para que realmente cumplan con su papel. Porque hablamos también de un sistema anticorrupción. Pero ¿qué pasa si los órganos encargados de eso, de esa anticorrupción,
no llevan a cabo o no ejecutan plenamente su facultad, ¿quién los castiga? ¿Quién los vigila? Sí. Entonces, precisamente ese descontento social es lo que hemos recibido en el tercer distrito y que nos permitan que seamos la voz del pueblo, la voz de la sociedad, la voz de los ciudadanos para que los representemos dignamente. Otro de sus puntos y de sus ejes rectores importantes para el Distrito 3 Federal. En materia de procuración de justicia, yo creo que hablar de que cuando somos sujetos de un delito, una conducta antisocial, estamos cansados de acudir ante ahora la Fiscalía y hacer largas filas o esperar mucho tiempo para que nos atiendan y nos resuelvan, ¿no? Se hablaba de que podía haber un cambio con el nuevo sistema penal acusatorio. Sin embargo, esa es una parte. ¿A qué me refiero con una propuesta a nivel federal para efectos de coadyuvar con esta situación? Es que todo lo que tiene que ver con servicios periciales sea un ente autónomo, ¿sí? Desafortunadamente, la Procuración de Justicia tiene o adolece de muchas situaciones, entre ellas los servicios periciales, en donde hace falta profesionalismo. No critico en todos los casos, sino simplemente el cumplimiento de, ¿sí?, apoyar a la Procuración de Justicia con los dictámenes en diferentes materias. Y que sean honestos a la hora de hacer y levantar sus pericias, porque a mí me tocó una vez. Un día robaron, pedimos que acudiera el perito y terminó llevándose lo poco que quedaba. Dices, no, entra y no, dices, caray, o sea. A veces son enemigos la misma autoridad que se encarga de defendernos, ¿no? Que llegas a la Procuraduría, no te atienden luego, que te revictimizan, sobre todo a las mujeres. Cuando vas a poner una denuncia, ese hecho hace que las personas ahora no confíen y mucho menos estén solicitando que se les levante un acta o que vayan y denuncien porque quedan más vulnerables. ¿Cómo mejorar esa parte a través de la legislación? Precisamente le comentaba, ¿no? El hecho de hablar de órganos internos de control implica a todos los entes públicos, todos. Y obviamente atendiendo a que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción deben de vincular a las entidades federativas, ¿para qué? Para que se vayan enlazando precisamente una ley con otra y que a su vez, no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal, se vincule o se homogenicen. ¿Para qué? Para que evitar este tipo de situaciones. Y también como sociedad debemos de ser partícipes, ¿no? O sea, el papel de la autoridad es uno, de los que representan o los están a cargo de esos entes públicos, sabemos que es otro, pero como sociedad tenemos un papel muy importante y es lo que hemos hecho en el tercer distrito, invitar a las personas a que nos volvamos denunciantes, ¿sí? La ley establece que debemos, o podemos más bien ser denunciantes, cuando vemos que el servidor público no cumple con su papel. Pero estamos cansados precisamente de lo que decía hace un momento, ¿no? De que la autoridad a veces se convierte en cómplice o se convierte en como parte, si somos víctimas, sorda, revictimizan, o sea, en lugar de que nos ayude o coadyuve en la solución del asunto, lo complica y lo vuelve más largo. Entonces, por eso le decía que el primer eje tiene que ver con órganos internos de control enfocado al sistema estatal, nacional y obviamente estatal anticorrupción. La Procuración de Justicia. Los servicios periciales deben ser autónomos, independientes, ser un órgano autónomo, contar con un presupuesto, ¿sí?, que coadyuve a la Procuración de Justicia. Pero obviamente debe tener también órganos internos de control que precisamente se engarcen y que realmente vigilen, porque el Ministerio Público debe cumplir con las funciones y la ley les determina cuáles son. Pero si hay un órgano interno que realmente está vigilando ese actuar, se va a eficientizar, ¿sí? Y obviamente los servicios periciales que a veces nos dicen, no, es que nada más hay un perito para todo el estado, hay pocos peritos para todo el país, o dependiendo de la magnitud, ya sea la fiscalía a nivel del país, general del país, o las procuradurías o fiscalías en los estados. Entonces, engarzar esa parte yo creo que va a ser fundamental. ¿Sí? Vuelvo a repetir, órganos internos de control que sean autónomos y que realmente se eficienticen para cumplir el trabajo y vigilar
a todos los titulares o todos los servidores públicos, y en la Procuración de Justicia, al existir otro órgano independiente, pero que realmente contribuya, porque a veces se retrasa mucho el dictamen de los peritos, ¿no? Claro. Entonces ahí se va a eficientizar, y con la vigilancia de los órganos internos de control, pues puede resultar más benéfico para la sociedad, ¿no? Y esto, que lo conozcan y que se difunda, la sociedad tiene que tener esa actitud de denunciante, porque así lo marca no solo la Ley General del Sistema Anticorrupción, sino la Ley General de Responsabilidad de los Servidores Públicos, ¿sí? Que de la sociedad es importante que se manifieste. ¿Para qué? Para hacer saber que los servidores públicos no están cumpliendo. Y de que se manifiestan si lo hacen, pero de pronto no ha funcionado mucho. Lo vimos en el caso de una compañía de servicio de transporte público que fue afectada y que, a pesar de que de pronto lanza sus reclamos, se dilata en resolverle su situación. En materia de procuración social, ¿qué es lo que está planteando para el Distrito 3? Ahorita que acabas de comentar esta parte, considero que debe haber también una Procuraduría Ciudadana, una Procuraduría en defensa de los intereses sociales, para que no nada más sea el asesor jurídico, porque a veces hay personas que no tienen recursos, ¿sí? Y que son la mayoría, ¿no? La mayoría. Y se supone que la Procuraduría o las Fiscalías son los abogados de ellos, pero a veces les dices que debes tener un abogado, debes de venir con un asesor, y en lugar de ellos apoyar, te lo complican, porque si no tienes recurso, sí, y realmente clásico, el resolver sí, una situación, ya no que te piden documentación, cuando ellos son los que deben de buscar la manera de ayudarte para que tú des los elementos necesarios y se disminuye. Yo creo que aquí una procuraduría, pero realmente ciudadana, una procuraduría social, ¿sí? En vinculación con la sociedad, realmente apoya a los que menos tienen, para que se les ayude en todo eso, ¿no? Y vuelvo a repetir, los órganos internos de control deben de jugar un papel importante, y en su autonomía va a hacer que los entes cumplan realmente con lo que les corresponde. Perfecto. ¿Qué otro eje rector es el que está planteando dentro de su campaña? Sí, en el caso de Movimiento Ciudadano, cuando nos piden hacer el trámite para registrarnos como aspirantes en un primer momento y ya después ser candidatos, nos piden ejes precisamente para proponer ante la Cámara de Diputados. Y después de hacer un estudio, un análisis, dos de ellos ya los comenté. Obviamente hay mucho más, pero creo que son fundamentales, en donde se debe de atender a la brevedad, porque hablamos de un sistema no solo nacional, sino estatal anticorrupción, y vemos que realmente no ha disminuido, sino sigue igual o a lo mejor peor en algunos casos, ¿no? Entonces, Movimiento Ciudadano nos pide qué ejes, y hay otro eje en donde está como de boga, llamémosla así, ¿no? Moda, por la situación de las mujeres, ¿no? La cuestión de género. Entonces nos estamos promoviendo por ahí, o vamos a promover en su momento con una iniciativa, la alerta de género a nivel nacional, ¿sí? Para que obviamente no nada más sean las autoridades municipales, estatales, sino federales, es decir, exista una correlación en que cuando se dé una situación de género, ¿sí?, se establezca una alerta, para que de esa manera se cuiden y se vigilen más precisamente, o no se vulneren los derechos de las mujeres, hombres, niños, porque todos podemos ser sujetos de algún tipo de violencia en este sentido. Además, en esta zona que es muy complicada, ¿qué otros problemas percibe en esta zona que políticamente es muy difícil y que tiene una diversidad, como ya lo mencionó, ideológica y cultural importante? Otro de los principales problemas, la cuestión familiar, sobre todo el trato hacia los niños. Sabemos que el seno de la sociedad es la familia, y que de ahí deben de partir los valores, la educación y muchas situaciones para que un ser humano en su desarrollo, ya alcanzando la edad madura o desde la adolescencia, se manifieste y encuentre una convivencia armónica en la sociedad. Pero hay ocasiones que a veces el maltrato, la violencia se da del mismo seno familiar. Entonces es ahí donde se deben de fortalecer diferentes instituciones
¿no? Yo voy a comentar una situación que a mí sí me dio pena, a lo mejor hasta me molestó, y como que digo, ¿qué pasa con nuestra sociedad? ¿No? En el distrito 3 se dan muchas situaciones en donde las menores, hablando de niñas o niños o adolescentes, se embarazan a temprana edad. Pero ¿qué pasa? A veces los padres, en lugar de tomar una decisión distinta, en lugar de reaccionar o pedir el apoyo de las instituciones o que las instituciones se involucren, ¿qué hacen? Regañan, recriminan a la menor. En este caso, digo, una menor resultó embarazada antes de cumplir sus 15 años, quien por ahí tuvo que ver fue un mayor de edad, ¿no? Acceso familiar. Entonces el padre reacciona y golpea a la menor pues buscando la salida se va con él, ¿no? A lo mejor le duplicaba la edad. Entonces a mí me preguntaron algunas cuestiones, oye, ¿qué pasa si nuestra hija queremos que regrese con nosotros, o qué podemos hacer ante esas situaciones? Legalmente, cuando son menores de edad y es abusada por un mayor de edad, estamos hablando de una violación, y eso implica una consecuencia legal, pero el actuar de los padres es decir, bueno, mejor que se la lleven, mejor que se haga cargo, ¿no? Y yo creo que ahí las instituciones, lo que es el DIF, ¿no? O crear casas de asistencia del menor, de la mujer, de los ancianos, va a contribuir a que estas situaciones, pues, por lo menos si no desaparecen, disminuyan, porque sí es preocupante de que muchos menores de edad, ante la situación de no terminar sus estudios, de embarazarse y tener un compromiso, pues el desarrollo normal psicosocial que debían de tener, pues cambia totalmente. Entonces he visto que en esa zona, sobre todo pasa en cualquier lugar, ¿no? Pero de Xaltocan hacia Calpulalpan, se da ese tipo de situaciones. Entonces yo creo que es ahí donde sí debemos de vincular a través de una ley que obligue a las diferentes dependencias, ¿sí? Y con las instituciones educativas, que es también donde puede generarse ese tipo de situación donde influya o por lo menos se transmita a los menores, que el hecho de tomar esas decisiones o a veces ser sorprendidos y que resulten embarazados, de cualquier manera que se dé, implica un cambio en su vida. Entonces debe haber leyes precisamente que protejan a los menores y en donde sea eficaz para que se disminuya este tipo del embarazo de los adolescentes. En cuanto a esta pandemia que nos ha afectado a todos en la cuestión salud y la cuestión económica, ¿qué ha planteado para el Distrito 3? Cuando hablamos de este tipo de situaciones que fueron muy trascendentes y vino a cambiar la situación no solo estatal sino nacional, mundial, y obviamente mundial, hablamos de que se debe de eficientizar el recurso, ¿sí? Sabemos que existen diferentes programas sociales, pero están destinados a madres, a jóvenes, para cuestiones del estudio, campesinos y demás. Entonces, yo creo que armonizando los programas sociales y con las necesidades sociales, y como en este caso que es muy circunstancial, sí debe de existir otros tipos de programas que tiendan a las personas, sobre todo de escasos recursos y que son vulnerables, para que sean atendidas. Incluso el sector salud debe de acondicionarse, debe de estar para situaciones emergentes o situaciones que a veces tienden a rebasarse, para que el recurso, si en un presupuesto de egresos de la Federación o estableciendo a través de la ley programas emergentes, ¿sí?, que atiendan situaciones que de alguna manera pueda cambiar las circunstancias de las comunidades, de los municipios, de un estado, ¿sí?, pueda destinarse un recurso para atenderlo, ¿no? Es como cuando hay los desastres, ¿no?, a nivel nacional, hay un plan de N3 y hay la aplicación de recursos y obviamente Fonden, ¿no? el Fonden, que ya no existe, por cierto. No, pero yo me refiero a que el mecanismo podía ser de esa manera, ¿no? Pero ¿cómo hacerlo si de pronto la política federal está a favor de que eso ya no se dé, ¿no? Porque generaba mucha corrupción, cosa que no ha disminuido, pero bueno, lo que sí quitaron fueron esos programas. Sí, es que aquí debemos de, independientemente de, comprendo que la corrupción
ha venido a trastocar el manejo eficiente del recurso y que sea en determinados momentos de que sabemos varios casos, ¿no? De que en lugar de aplicar el medicamento dieron agua y el dinero que estaba destinado para X situación se lo guardaron, ¿no? O quién sabe dónde se fue. Entonces, yo creo que si se establece a nivel federal una regla a través de una ley que tenga lineamientos eficaces, me refiero a que puntualice cómo debe de ser considerado precisamente la aplicación del recurso a través de un programa emergente que atienda este tipo de situaciones y que sea diferente la aplicación y que sea con vigilancia, gobierno, autoridades federales, estatales, municipales, incluso los ciudadanos. Yo creo que teniendo reglas claras podemos hacer que se aplique eficazmente, ¿no? Pero que todos nos involucremos, porque si nada más lo dejamos a la autoridad y nosotros, pues sí, como yo no tengo nada que ver, o sí, claro, a mí no me tocó, es como al principio, o sea, con la pandemia, ¿no? Nadie creía. Pero cuando empezó a darse, no, pues fíjate que Juanito, que es mi vecino, que María, que es mi pariente, familiar, ¿no? O cuando ya nos toca directamente es cuando dijimos, entonces sí, eso de que era un invento de las autoridades, pues vino a cambiar con el transcurso del tiempo. Entonces, yo creo que cuando nos involucremos todos y realmente participemos eficazmente, se puede optimizar y eficientizar los recursos. Pues le voy a pedir que nos dé un mensaje para todos nuestra comunidad y sobre todo para los habitantes del Distrito 3, por favor. Claro que sí. Pues agradecerle a Imagen Plataforma Digital que me permita platicar con todos los ciudadanos del Distrito 3 Federal, que está formado por 28 municipios, y que vean a Federico Zárate Camacho como una opción diferente, como una cara nueva, como una persona que no ha buscado en otras ocasiones acceder a un cargo de elección popular, sino que viene a ser un ciudadano más como ustedes y hacer un trato, un nuevo trato, y hacer equipo para que me dejen ser su voz en el Congreso y que llevemos a Tlaxcala y a el país a un nuevo rumbo. Pues muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Sabemos que todos andan con la premura de dar a conocer sus propuestas y que, bueno, ha decidido compartir este tiempo con nuestra audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, muy agradecido y qué bueno que me abren las puertas de Imagen Plataforma Digital. Y estoy a sus órdenes cuando así guste. No, muchísimas gracias, pero sobre todo agradecerle a usted que siempre está al pendiente de lo que Imagen lleva para todos ustedes a través de la tecnología y hasta donde se encuentre con un dispositivo móvil inteligente. Que tenga muy buena tarde. Recordarle que nuestra información la encuentra en la www.imagen plataforma digital, en nuestra plataforma de redes sociales. Esta entrevista también la va a encontrar en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias.